¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, siendo las 7 de la noche aquí en Lima y las 9 de la noche en Buenos Aires. Vemos que Matías ya se encuentra en sala, pero vamos a esperar un par de minutos, por favor. Como siempre, unos pequeños minutos preliminares para poder esperar a que los demás y los demás se puedan conectar y así iniciar la sesión. Bien, solamente como pauta preliminar e iniciamos.
Bien, ¿qué tal? Buena noche con todos y todas nuevamente. El día de hoy vamos a dar por cerrada nuestro curso especializado de criminología con una clase magistral. Por supuesto, lo bueno se hace esperar. La clase magistral del profesor Matías Bailone, que nos visita virtualmente desde Buenos Aires. Bien. La sesión del día de hoy versa sobre la temática de criminología crítica o anticriminología. Ahí veremos cómo nos conceptualiza Matías y crímenes de Estado. Bien, Matías tiene una vastísima experiencia, tanto jurídica, jurídico-social, discusiones académicas, diversos textos que se encuentran a la vanguardia de la discusión criminológica en la actualidad. Bien, y a la vez, bueno, tiene también toda una trayectoria académica, estudios postdoctorales, incluso en España, en Italia, y es doctor por una gran universidad latinoamericana, una prestigiosa, que es la Universidad San Carlos de Guatemala. Bien, entonces esta última sesión está a cargo de Matías Bailone, y vamos a iniciar ya mismo tomando en cuenta que en Buenos Aires también ya tenemos unas horas avanzadas. Matías, te encuentras por ahí, me parece. Sí, ¿qué tal, Marcos? Muchas gracias. Y acá estamos, sí, Perfecto, efectivamente. Matías, bienvenido, aunque sea a la virtualidad, siempre un gustazo verte y poder escucharte, por favor. La palestra es Muchas tuya. gracias. Igualmente, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, teniendo en cuenta la hora, vamos a tratar de hacerlo breve. De todas maneras, me gustaría focalizarme más en lo que ustedes quieran preguntar y ahondar que en lo que yo quiera decir al inicio, ¿no? Así que voy a hacer una pequeña introducción y después me gustaría escucharlos a ustedes, que ustedes me vayan preguntando sobre estas temáticas, que ustedes me vayan guiando por el interés que ustedes tengan sobre esto, y vamos profundizando así. Como dijo Marcos recién, la idea de las teorías criminológicas y específicamente dentro de las llamadas críticas, las teorías criminológicas críticas y aquellas que hacen referencia a los crímenes de Estado, bueno, como bien dijo Marco, me vengo dedicando a esto hace ya muchos años y, y viene de mi formación criminológica y penal de hace muchísimos años, con mi maestro Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, y, y esto tiene que ver con que Zaffaroni en sus teorías, ustedes las conocen, ustedes han leído sus libros y conocen su pensamiento, trabaja ampliamente el tema de... Se me escucha bien, ¿no? Se me escucha bien, cualquier cosa me avisan si se Te escucha corta. perfecto, Se escucha Matías. bien, perfecto, bien. El tema de, bueno, de el poder punitivo descontrolado como un problema criminal. Cuando el poder punitivo se descontrola, cuando el poder punitivo sale de su cauce, que obviamente se lo pone el Estado de Derecho, entonces ese poder punitivo se convierte ya no en un ius puniendi, en un derecho de la pena y del castigo, sino en un, como dice Zaffaroni, no un derecho, sino un poder. O sea, no es un derecho penal, no es un derecho, un ius puniendi, sino una potencia puniendi, ¿no? Un poder punitivo. Y es muy importante distinguir entre derecho y poder, porque ya lo sabemos, todos somos abogados acá, así que sabemos la distinción básica, semántica, eh, en relación a estas dos cuestiones. Y como todos somos penalistas, también sabemos las implicancias que eso tiene. Y esto no es algo que descubra la criminología crítica, ni el derecho penal crítico, ni Zaffaroni, ni Alessandro Barata, sino que lo propuso hace 270 años nada menos que el Marqués de Beccaria. O sea, el Marqués de Beccaria, donde siempre tratamos de abrevar, ¿no? El pensamiento crítico, el Marqués de Beccaria lo dice claramente en De Deliti e delle Pene de 1764, cuando plantea que un poder punitivo, aunque no lo dice con estos términos, ¿no? Que el castigo del Estado, cuando es desproporcionado, cuando sale de su cauce, podríamos decirlo en términos afaronianos, se vuelve en sí mismo un delito. O sea, el castigo puede devenir delito. Y esto no solo es una cuestión que atraviesa la filosofía kantiana, que atraviesa la filosofía eh, de, eh, de Feuerbach, y atraviesa
teoría económica del utilitarismo de Beccaria, sino que llega a nuestro tiempo a través de la teoría jurídica, justamente, de plantear que los límites al castigo son la justificación del mismo, o por lo menos, como dice Zaffaroni, justificar el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, ¿no? Es decir, justificar las restricciones al poder de castigar, ¿no? Al poder punitivo como a la guerra, a esa potencia puniendi que la tenemos que reconocer, no justificar, y limitar, justificar las limitaciones, ¿no? O sea, justamente el derecho penal. Siempre el derecho penal y no la potencia penal, ¿no? La potencia punitiva. No el sistema penal, sino el derecho penal, como una Entonces esto viene, como ya lo digo, de largo alcance, ¿no? En el pasado, viene de mucho más atrás, de las teorías críticas del siglo XX, viene de Beccaria o viene de los primeros intentos de justificar una nueva racionalidad jurídico-penal moderna, lógicamente, pero también al mismo tiempo de poner un límite a esa racionalidad de castigo, ¿no? Que puede estar dada, como se dice ya, como se dijo, con la utilidad, tiene que estar con la filosofía del contractualismo, con las diversas posiciones del siglo XVIII. Y si nos vamos más atrás, por supuesto que, como Zaffaroni nos enseña, en la Cautio Criminalis de Spe hay una primera justificación de los límites, hay una primera crítica. Pero bueno, no vamos a hacer esa historia ahora, esto ya lo han hecho probablemente, y si no están los textos y los libros nuestros de Zaffaroni, míos y de otros autores que hacen mención a estas cuestiones y cualquier cosa queda abierto para las preguntas, ¿no? Lo que sucede ahora, en estas últimas décadas, es que tanto en el derecho penal, específicamente en lo que denominamos el derecho penal internacional, y dentro de las criminologías críticas, específicamente las criminologías de los crímenes de Estado, se dan unas variantes muy interesantes entre lo que podríamos llamar el sincretismo de las teorías criminológicas y las teorías penales de la segunda mitad del siglo XX, específicamente de la posguerra, la segunda posguerra mundial, y por el otro lado, las teorías sociológicas y las teorías internacionalistas. Cuando digo internacionalistas me refiero tanto al derecho internacional a secas, no penal, sino al derecho internacional, como a una rama de eso que ya tiene su propia autonomía, que es el derecho internacional de los derechos humanos, y también me refiero a la ciencia política internacional, que sería el símil de lo que en criminología tiene mucha raigambre con la sociología, ¿no? Esto quiere decir que hay una serie de ramas del pensamiento, de ramas de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de nuestra época, de nuestra era, de la segunda parte del siglo XX, que han nutrido fuertemente al derecho penal crítico y a la criminología crítica, que han nutrido fuertemente al derecho penal internacional y a la criminología de los crímenes de Estado, específicamente desde las posturas que analizan y estudian los crímenes de Estado del siglo XX. Como dije, esas ramas, ¿no? Que vienen de otros árboles, pero que se van mezclando con las nuestras de alguna manera, forman este sincretismo que también es metodológico, pero que obviamente es de fondo las cuestiones que atravesaron y atraviesan, como sabemos, duramente a nuestro tiempo, o sea, la segunda parte del siglo XX, pero también el tiempo actual que nos toca vivir, donde estamos todo el tiempo atravesados por crímenes de los poderosos. Esto ya lo trabajó Sutherland en el siglo XX, pero no solo de los poderosos que tienen dinero, es decir, de los poderosos en la cúpula del poder económico, de aquellos que manipulan eh, hasta el propio sistema penal con su capacidad crediticia y económica, que es lo que estudiaba Sutherland y es los delitos de cuello blanco, ¿no? O los delincuentes, mejor dicho, de cuello blanco, sino que está atravesado también por el manejo del aparato estatal. Y esto lo podemos ver en cosas muy recientes como los crímenes que comete el presidente de los Estados Unidos en toda América Latina y en todo el mundo, ya no solamente en el patio trasero de Estados Unidos, como sabemos, sino también hasta en las revelaciones de los papeles de Epstein, ¿no?
en donde uno puede ver claramente ahí, a pesar de que todavía no se sepa con certeza o no se sepa con investigaciones judiciales propias de cada país, de lo que ha sucedido bajo esa carátula que se denomina los archivos Epstein, pero nos damos cuenta claramente, y con las revelaciones del propio FBI ya nos damos cuenta de la interrelación entre el poder económico y el poder estatal, ¿no? Entonces ahí es donde la corrección que las teorías criminológicas del Estado, de crímenes de Estado, le hacen a Sutherland, y ahora voy a explicar quiénes son y dar nombres concretos sobre eso, hacen relación específicamente a esta cuestión que en nuestro tiempo es mucho más visible, mucho más plausible, mucho más evidente que lo que era décadas atrás. La interrelación entre el poder estatal o los que manejan el poder estatal y el poder económico, los que detentan el poder económico, tanto a niveles nacionales como a niveles internacionales, ¿no? Y esto, en términos académicos de la criminología, de las criminologías críticas, de las criminologías herederas de la tradición de Chicago, herederas de la sociología urbana, aparece, bueno, primero, como ya dije, Sutherland, ¿no? Que ya lo habrán visto y que obviamente su teoría de la asociación diferencial es fundamental en la sociología y criminología del siglo XX para llegar finalmente a su libro más conocido, que es el de los delitos de cuello blanco, y hablar de los delincuentes de cuello blanco como los delincuentes del poder económico, ¿no? Pero para poder llegar a eso, obviamente tuvo que partir de esa gran sociológica y metodológicamente hablando teoría de la asociación diferencial. Sin embargo, Sutherland, como ya lo saben, no habla del poder estatal. Y esto es algo que en ese marco teórico, en esa escuela, en esa Richtung de pensamiento sociológico, aparece un discípulo tardío de Sutherland, que es Chambliss, William Chambliss, Bill Chambliss, que fallece en el año 2012 y que había sido soldado en la guerra de Corea de los Estados Unidos, había sido soldado del ejército norteamericano en esa guerra imperialista, en esa guerra de depredación que fue la guerra de Corea, que parte, como ustedes saben, hasta el día de hoy a Corea en dos estados, en dos países, y produce un daño tremendísimo. Estados Unidos, o sea, uno generalmente tiene más en la cabeza el daño que hace en Vietnam, Estados Unidos, el daño que hace en América Latina, porque bueno, lo sufrimos hasta el día de hoy nosotros, pero se habla muy poco en Occidente, pero en Corea sí que se habla. Se habla muy poco en Occidente del daño que Estados Unidos hizo en Corea. Porque claro, fue anterior, años 50, ¿no? En la primera guerra de la Guerra Fría. Y la guerra de Corea fue tremenda. Y hoy en día, si ustedes ven que el cine coreano y la literatura coreana tienen una vitalidad tremendísima, es porque, entre otras cosas, está alimentada mucho por los duelos de esa guerra que partió al país en dos. Ustedes saben que hay una serie de películas, pero muchísimas, que han tenido muchísimo éxito, que son coreanas, que son de Corea del Sur, y que han hablado sobre los traumas de la guerra, los traumas de esa guerra. Y también, bueno, premio Nobel de Literatura del año anterior, ¿no? No Krahan no Kai, que es el del 2025, sino la del 2024, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es una escritora surcoreana que ganó el premio Nobel de Literatura y que tiene en toda su literatura el drama de la guerra, o sea, de la herencia de la guerra, ¿no? Pero quiero decir, esa es una guerra que desangró no solo a la isla de Corea, sino al sudeste asiático y que complicó, bueno, y que es el prolegómeno de la guerra de Vietnam, de la guerra de Laos, de la guerra de Indochina, y que significó muchísimas muertes y destrucción. Bueno, todos esos crímenes estaban sucediendo en la época de Sutherland, ¿no? Sin embargo, Sutherland no lo visualiza como crímenes internacionales, ¿no? Todavía el tema de las guerras, hasta ese momento, está mediado por el internacionalismo en términos de derecho internacional, ¿no? Está mediado por los convenios de Ginebra, por los protocolos de Ginebra, está mediado por el derecho llamado internacional humanitario. Entonces, donde entra el derecho internacional humanitario, no entra ni el régimen de las penalidades nacionales de la época, ni de las penalidades internacionales que después de Nuremberg, como sabemos, se suspenden hasta los años 90,
ni tampoco dentro del régimen de los estudios criminológicos entran las cuestiones que son de sociología internacional, sino, como ya vimos en Sutherland, cuestiones locales. Y aunque en el caso de la guerra de Corea uno lo podría analizar en cuestiones locales porque son crímenes cometidos por el ejército norteamericano fuera de los Estados Unidos y que muchos de ellos resultaron ser luego convictos, ¿no? Por la justicia militar norteamericana. Pero bueno, tampoco Sutherland se mete ahí. Pero el que se mete es este discípulo que estoy mencionando, Chambliss. Pero porque Chambliss tiene esta ventaja, que él había sido soldado de la Guerra de Corea. O sea, él vivió eso, él estuvo ahí. Y cuando regresa a los Estados Unidos, en lugar de dedicarse, como se dedican casi, como vemos en las películas, ¿no? A lo que se dedican todos los sobrevivientes de la guerra, todos los veteranos de guerra, a volverse alcohólico o violento, se dedica a estudiar sociología y estudia de grande. Y ahí se vuelve discípulo muy tardío de Edwin Sutherland. Y en el año 89 publica un texto que se llama Los crímenes estatalmente organizados. No, no voy a profundizar en esto porque esto ya lo he hablado, esto lo he escrito mucho, esto así que lo pueden buscar, después se lo doy los textos, pero lo voy a decir muy brevemente, ¿no? Pero Chambliss ahí plantea por primera vez, año 1988, en realidad se publica en el 89, la idea de que hay crímenes de Estado que entran en la lógica de lo que Sutherland habló del cuello blanco, de los crímenes de los poderosos, pero acá no es el poder económico netamente, sino es el poder estatal. O sea, le suma a lo que su maestro había analizado en esa categoría, le suma un adosamento que es muy importante para los tiempos que vendrán, aunque también para lo que había sucedido antes y lo que había sucedido en ese momento contemporáneamente, que es el manejo de las estructuras estatales. Esto es muy importante cuando habla de crímenes cometidos por ejércitos, que es lo que hace Chambliss, porque como dije, es lo que él vive, es lo que él vive, y es como él analiza la primera categorización de crímenes estatalmente organizados. Cuando comienza esa conferencia, artículo que ya mencioné, él dice, bueno, los ejemplos de crímenes estatalmente organizados es la piratería con los británicos, es decir, se va a la raigambre de dónde viene la criminalidad norteamericana, de dónde viene la criminalidad de los estadounidenses, ¿no? Como diría Pablo Neruda, la criminalidad yanqui. ¿De dónde viene la criminalidad yanqui? Viene de los ingleses, de la criminalidad inglesa. Y todos los latinoamericanos sabemos que no hay nación más criminal en la historia de la humanidad que Inglaterra. Entonces, si los ingleses son los más criminales que ha habido, miren, para contarles algo, ayer me invitaron, ayer, sí, anteayer me invitaron a la embajada británica. Yo, por supuesto, no piso la embajada británica, ni aunque me lleven a la fuerza, ni la británica, ni la norteamericana, ni la israelí, por supuesto, ninguna de las tres que son el eje del mal, a ver a una jueza de la Corte Penal Internacional, cuyo nombre no quiero acordarme, de cuyo nombre no quiero recordar, que es una jueza británica y que había sido designada, o propuesta, mejor dicho, para el cargo por el infame Boris Johnson, ¿no? Como ustedes recordarán, el infame primer ministro británico de triste memoria. Y, y bueno, no, yo no voy a estar con una jueza de la Corte Penal Internacional que fuera propuesta por Boris Johnson, lógicamente, no me voy a sentar en una mesa con alguien así. Pero de todas maneras, más allá de esta anécdota concreta, porque se quería hablar de el futuro de la Corte Penal Internacional, etcétera, en un contexto en el que la propia nación que invita es una de las que está bombardeando, figuradamente, aunque también literalmente en Gaza, bombardeando las posibilidades de que exista la justicia internacional. Entonces, este tipo de paradojas siniestras y fatales es lo que tenemos que combatir duramente en estos tiempos de tanta oscuridad, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de, 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 de tanta, de tanto salvajismo y barbarie, ¿no? De tanta anticivilización. Y bueno, entonces lo que dice Chambliss es muy interesante porque él es norteamericano y no solo que es norteamericano, es estadounidense, sino que, bueno, fue soldado del ejército norteamericano, ¿no? Y él dice en un momento, dice, bueno, claro, nosotros somos así porque venimos de los británicos y los británicos inventaron la piratería, o sea, sinónimo de piratas en la historia de la humanidad son los británicos, los ingleses, ¿no? Todos los piratas fueron ingleses y la piratería la inventan los ingleses. No en tanto
la piratería en sí misma, que es un poco más antigua también, sino lo que desarrolla Jambres en ese artículo, que es la idea de que la piratería se convierte en un crimen de Estado. Entonces, ¿cómo la piratería? Que la piratería, digamos, básicamente son tipos que andan en barcos asaltando otros barcos, ¿no? Y sin ningún código y sin bandera. Eso es la piratería, lógicamente. ¿Dónde entra el Estado? Bueno, cuando los británicos convierten a la piratería en una actividad estatal, los convierten en un crimen estatal. Eso lo explica Chambliss muy bien, ¿no? Los británicos utilizan a los piratas que ya existían y a los que ellos primero prohijan, como Francis Drake, por ejemplo, que al cual termina su vida como Sir Francis Drake, o sea, como caballero británico, uno de los piratas más importantes, y, y lo dice en ese texto Chambliss. eh, los ingleses empiezan a usar la piratería para combatir por otros medios que no sean la guerra formal a las potencias monárquicas del sur de Europa. Esto quiere decir a España y a Portugal. Como España y Portugal habían alcanzado unas riquezas extraordinarias con la conquista de América, es decir, con el expolio de la conquista hispánica, luso-hispánica en América, y ellos todavía no, o sea, no. Entonces deciden, en lugar de ir a una guerra frontal, una guerra formal y frontal, deciden usar la piratería. Entonces, lo que explica Chambliss es cómo la piratería se convierte en un crimen de Estado. Desde el momento en que los británicos oficialmente declaran la piratería como el crimen más grave que se puede cometer y más severamente penado, y al mismo tiempo le dan puerto seguro a los piratas. Al mismo tiempo financian la piratería. Esto ya está probado históricamente, digo, hasta la propia corona británica lo ha probado, no con desclasificación de documentos secretos, sino con actos de Estado, como por ejemplo esto que estoy diciendo, el nombramiento de la mayoría de los grandes piratas como caballeros del Imperio Británico. No en el momento en que estaban ejerciendo actos de piratería, pero inmediatamente después. Entonces dice Chambliss, claro, nosotros los estadounidenses somos así de criminales con el resto del mundo porque venimos de los británicos, que son los piratas del mundo y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y nosotros en particular venimos de la peor parte de los británicos, dice Chambliss. Porque si lo pensamos, es cierto esto. ¿De dónde vienen las colonias inglesas en el norte de América? Vienen del famoso barco Mayflower, ¿no? ¿Y quiénes venían en el Mayflower? Venían las peores sectas de los peores calvinistas, calvinistas no, perdón, de los peores eh, religiosos, de las sectas religiosas que estaban en Inglaterra, que eran los puritanos, ¿no? Los cuáqueros, o sea, los más sectarios, los los más fanáticos, los más barbáricos y antilustrados, eran los que se van a las colonias en América. Entonces, no solo que ya por ser de origen británico tienen el gen, podríamos decirlo ambrosianamente, el gen de la criminalidad, esto lo digo en broma, por supuesto, pero mucho, mucho de verdad en eso, sino que además vienen de la peor parte de los británicos. Entonces él se pone a explicar la piratería, cómo funciona, en esto que acabo de decir, la constitución de la piratería como un crimen de Estado, y después empieza a hablar de cómo eso se replica en los Estados Unidos de la época de él. Y dice, bueno, esto es lo que hago análisis histórico y ahora cuento lo que yo mismo viví, que los crímenes que el ejército norteamericano, que yo mismo formé parte, dice Chambliss, cometió en todas las guerras en el Oriente, en el Oriente Lejano, ¿no? En Asia del Sur, por ejemplo, en estas cuestiones de la guerra, ¿no? Entonces él dice, así como la piratería fue el crimen de Estado en la al comienzo de la Edad Moderna, dice, en nuestra época es el espionaje, es los crímenes económicos que se cometen por parte de los ejércitos, los crímenes de sangre que se cometen por parte de los ejércitos, que uno puede analizarlos, como ya dije, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, pero también desde el punto de vista criminológico, que es la parte que hace sociológica, criminológica William Chambliss, ¿no? Em, eh,
bueno, y varios más, ¿no? Ya vamos a analizar en detalle, pero que son crímenes cometidos con la intervención de autoridades estatales, con el necesario involucramiento de autoridades civiles o militares, bélicas o en paz, burocráticas o democráticas, pero todas vinculadas a aparatos estatales. Entonces ahí hay una diferencia de contexto muy fuerte, pero no escindible de lo que Sutherland había analizado como delito de poderosos desde el punto de vista meramente económico. Eso, entonces, esta visión de decir, bueno, hay una peculiaridad acá que tiene un diferencial, pero que no está del todo separado, porque, como ya dijimos, el caso de los archivos Epstein nos demuestra concretamente que el poder está relacionado con el poder político, está relacionado con el poder económico. Esto lo sabemos desde el comienzo de la historia. Y cada vez es mucho más siniestra y inescindible esa relación de contubernio, ¿no? Pero Sutherland no lo había del todo visto en ese momento, pero Chambliss viene a completar esa visión y decir, bueno, hay una cuestión con el Estado, ¿no? Entonces fíjense la piratería, fíjense el contrabando, fíjense el espionaje, fíjense los crímenes de Estado cometidos por los ejércitos, la invasión a Nicaragua, la invasión a Guatemala, la guerra de los contras de Nicaragua después, pero primero el golpe de Estado en Guatemala, y etcétera, etcétera. Desde, bueno, no podría decir el golpe de Estado. Nosotros en este momento estamos cumpliendo en la Argentina los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Golpe de Estado que instaura una dictadura cívico, militar y empresarial y eclesiástica también, ¿no? En un punto, ¿no? Pero digo, las fuerzas que se llamaban vivas o las fuerzas simbólicas de la sociedad argentina, bueno, dan ese golpe de Estado con la ayuda de la embajada norteamericana, como fue en Chile 3 años antes, como fue en el Paraguay, como fue en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? En todos los países de nuestra región, en lo que se llama el Plan Cóndor, del cual el año pasado se cumplieron 50 años y este año se cumplen 50 años del golpe acá. Y fíjense la mala suerte que tenemos los argentinos, ¿no? Que justo cumplimos 50 años de ese siniestro evento de la historia argentina con un gobierno como el que sufrimos en este momento acá en la Argentina, ¿no? Un gobierno no solamente de un personaje, como ustedes saben, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que está completamente desquiciado, ¿no? Y que no tiene ningún viso de racionalidad, es un personaje en las antípodas de la racionalidad, ¿no? Un personaje con visos de enfermo psiquiátrico, ¿no? Y que debería estar prácticamente internado en una institución psiquiátrica, sino que además, al amparo de ese enfermo psiquiátrico que ejerce la presidencia, aparecen una serie de personajes nefandos, ¿no? Una serie de personajes siniestros que vienen a justificar, no desde la locura psiquiátrica, sino desde el convencimiento más ramplón y más barbárico, los crímenes de Estado cometidos hace 50 años, ¿no? Vienen primero a negarlos en un punto y luego a justificarlos y a promoverlos. Así que estamos en un momento muy difícil de la historia de América Latina, del mundo, ¿no? Y concretamente nosotros acá de Argentina, en donde se están justificando los crímenes que no solo que desaparecieron a 30.000 argentinos, sino que, bueno, sometieron a procesos de tortura, a procesos de encarcelamiento masivo, de campos de concentración, de todo lo que estudiamos cuando se estudia el genocidio nazi, cuando se estudia el genocidio del Holocausto, cuando se estudia el genocidio armenio, que sucedió acá, en nuestro país, en esta ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades de este país, en donde durante casi una década se torturó, se encarceló, se persiguió, se censuró, se tuvo que exiliar muchísima gente y donde se cometieron crímenes de Estado atroces, que se empezaron a juzgar en la Argentina, pero como ustedes saben y como ya lo dije, ahora estamos en este momento tan trágico de la historia argentina, en donde, bueno, se termina justificando, ¿no? Todos esos crímenes, ¿no? Entonces, la historia está hecha de avances y retrocesos todo el tiempo, ¿no? No es que sea un momento tan excepcional de la historia. Si se ve la historia desde un largo plazo, ¿no? Lo que se llama la longue durée. La historia está hecha así, de vueltas y de avances y de retrocesos, y más retrocesos que avances, lógicamente. Entonces, uno puede decir así como se avanzó en las últimas
décadas en la Argentina, al comienzo de este siglo, en juzgar esos crímenes de Estado, bueno, ahora se está haciendo casi lo opuesto. Por supuesto que no es que toda la sociedad argentina piense de esta manera, lógicamente, ¿no? Es una minoría, pero es una minoría estridente, y la estridencia y eh, la tremendísima estridencia de estas minorías que ahora justamente gobiernan la Argentina, bueno, sí, producen estos retrocesos, ¿no? Además, no solo retrocesos en términos simbólicos, en términos retóricos o en términos meramente políticos, sino en términos económicos, en términos diplomáticos y en términos internacionalistas, ¿no? El alineamiento que nuestro enfermo psiquiátrico presidente de la nación ejerce con respecto a el otro enfermo psiquiátrico que gobierna Estados Unidos, ¿no? El criminal Donald Trump, claramente nos pone en una situación de tremendísima gravedad a la Argentina y a todos los países de la región que se alinean detrás de la estela de sangre del presidente Trump, ¿no? Así que me parece que por eso digo justamente que todos estos temas son de gravísima urgencia, porque no es solamente que analizamos criminológica o penalmente crímenes de estados cometidos en el pasado, cometidos hace 50 años, ¿no? Y que todavía la sombra de esos crímenes sigue ejerciendo un nefasto efecto, ¿no? Sobre nuestras sociedades, como sucede en Sudáfrica, como sucede acá en Argentina, como sucede en Chile, como sucede en Guatemala, como sucede en España, etcétera, etcétera, sino que hay crímenes de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra era, de nuestra época, de nuestros días, en los cuales miramos para otro lado, ¿no? Es decir, es tremendo pensar cómo le contaremos esto a nuestros hijos y a nuestros nietos en el futuro, cuando nos pregunten, cuando nos digan, cuando nos señalen, cuando nos culpen de que durante nuestra época, durante nuestra era, se cometieron tantos genocidios, específicamente el genocidio del pueblo palestino, el genocidio en Gaza, ¿no? Que es algo que se sigue cometiendo, ¿no? Mucha gente lo habla como algo que se cometió, que terminó en un momento determinado, ¿no? Que el genocidio que Israel produjo en Gaza, ¿no? Es un genocidio que Israel sigue produciendo en este momento en Gaza. En Gaza, en Cisjordania, en los territorios ocupados, es decir, no solo ahí, sino en muchísimos sitios, y la prensa internacional obviamente oculta todo esto. Y como ustedes saben, asocia las críticas al Estado de Israel y a los crímenes de genocidio con antisemitismo. Esto es gravísimo, esto tiene mucho que ver con esto de los crímenes de Estado, porque esto hace relación a la destrucción retórica de nuestro campo de conocimiento. Esto hace relación con esa destrucción simbólica, retórica, política, pero nosotros, obviamente, como ciencias sociales que somos, el derecho y la criminología, trabajamos con palabras. Las palabras son nuestros elementos, nuestras herramientas de análisis cotidiano. Y cuando nos dan vuelta las palabras, cuando nos impiden usar una palabra, cuando nos censuran el pensamiento, cuando nos censuran la expresión, no podemos utilizar estas herramientas como necesitaríamos, como necesitamos hacerlo. Entonces, este es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. Los crímenes de Estado, los crímenes cometidos por los estados, por los que manejan los estados, pero también por aquellos que financian esos estados. Por eso la relación, uno de los que ve muy bien esto desde fuera de la criminología es Luigi Ferrajoli. O sea, fíjense que en los últimos libros de Luigi Ferrajoli, Ferrajoli habla de los poderes salvajes, ¿no? Cuando dice los poderes salvajes son los poderes que hablan de lo que en términos más penales llamamos los crímenes estatales corporativos, ¿no? Es decir, donde son crímenes de Estado, como los de Nuremberg, como los de la ESMA de Argentina, como los de Pinochet, pero con financiación empresarial privada. Entonces ahí es donde no solo está el Estado chileno de Pinochet, por ejemplo, en los crímenes del Estadio Nacional de Chile, sino que también está Estados Unidos, otro estado, ¿no? Está Estados Unidos financiando, organizando y brindando cobertura a los crímenes de Estado, sino que también están las corporaciones, la ITT en Chile, bueno, todas las empresas norteamericanas que se quedaron con el cobre de Chile, que se quedaron con los teléfonos, con la luz, con todos los bienes de Chile, especialmente con el cobre, lógicamente, como explicaban tanto Neruda como Allende. Bueno, son las empresas que financiaron a Pinochet. Si Pinochet no llega solo al poder, solo con Estados Unidos, sino obviamente
a través de Estados Unidos y a través de la oligarquía chilena están las empresas chilenas, pero también las empresas norteamericanas que querían quedarse con el cobre de Chile. Entonces son las que financian los crímenes de Estado. Por eso que desde el origen de la existencia de los crímenes de Estado, a Hitler también lo financiaron. Es decir, Hitler, bueno, Hitler tomó el poder estatal. Sí, claro, tenía el poder estatal y tenía el Estado. De hecho, los juicios de Nuremberg son juicios contra la estatalidad del Tercer Reich, ¿no? Pero al margen de la estatalidad, o mejor dicho, junto a la estatalidad del Tercer Reich, están los financistas, entre los cuales estaba Ford, están los financistas norteamericanos que financian a Hitler, ¿no? Los financistas alemanes, los financistas suecos que financian a Hitler. Es decir, está el poder corporativo mediatizando, ¿no? El poder mediático también, por supuesto, corporativo mediático, el poder estatal. Entonces, eso es lo que Ferrajoli llama poderes salvajes. Los poderes salvajes, que son los que cometen los crímenes de Estado, quienes fomentan, encubren, cometen y después obviamente juegan con las palabras, como ya dije recién. Un genocidio no es un genocidio, entonces una ocupación colonialista no es una ocupación colonialista. El derecho a existir viene de la Biblia, entonces como pueblo, entonces tenemos el derecho a expulsar y a matar a todos los que estén en ese territorio, bueno, etcétera, etcétera. Todas las justificaciones las conocemos, las sabemos, ¿no? Las vemos todos los días, las escuchamos todos los días. Sin embargo, de tanto que las escuchamos y no le prestamos la suficiente atención, las hemos normalizado. Entonces, un crimen de Estado tiene efectividad no solo ya en la producción, en la manufactura de las víctimas del crimen en sí mismo, sino en el poder simbólico del crimen a partir del uso de las palabras, ¿no? Esto Zaffaroni lo ha dicho muchísimas veces, ¿no? Es decir, cómo fue necesario para Hitler, fue necesario para Mussolini, para Franco, también para Stalin, fue necesario manipular las palabras primero, ¿no? Para poder cometer esos crímenes. Manipular las palabras, esto quiere decir meterse en la retórica. Esto quiere decir censurar, esto quiere decir impedir el pensamiento crítico, esto quiere decir censurar a los profesores universitarios, quemar libros, matar a los pensadores, etcétera, etcétera. Matar a los pensadores. Ustedes piensen que ahora, por ejemplo, lo que pasa con este psiquiátrico de Milei acá en la Argentina, que bueno, no estarán matando a alguien directamente porque está diciendo lo contrario a lo que piensan, ¿no? Aunque no estamos lejos de eso tampoco. Pero bueno, está el poder de la estupidización. Entonces, acá se mata el pensamiento crítico de maneras quizá más sofisticadas. Me parece que es una broma usar ese término, ¿no? Pero sofisticada en el sentido de que es la de financiación. Bueno, Hitler también desfinancia las universidades también, ¿no? Pero también a partir de la estupidización colectiva. Entonces se instaura un gobierno con un régimen político autoritario que hace de la estupidez y de la brutalidad, de la ignorancia, de la iletralidad, hace una bandera. Y frente a eso, claro, las universidades somos lugares de resistencia, si se quiere, primitiva frente a estos avances en los que se ondea la barbarie y la ignorancia. Cuando la ignorancia es la regla, entonces el conocimiento y el pensamiento son contestatarios de alguna manera. Y esta es la forma de nuestro tiempo en que los autoritarismos de nuestro tiempo, los autoritarismos financieros de nuestra época logran acallar las voces críticas a partir de lo que Steve Bannon llamaba, ¿no? Inundar la cancha, inundar el territorio de mentiras, inundar el territorio de estupideces, ¿no? Es decir, cubriendo todo el ámbito disponible para el pensamiento, el raciocinio, la lectura, el conocimiento, etcétera, con estupideces, con memes, con, con la brutalidad, con la crueldad también, ¿no? Como facto pedagógico. Entonces, todas estas son ramificaciones contemporáneas, tremendamente contemporáneas, en nuestro tiempo, de esos crímenes de Estado que más lejos en el tiempo o más cerca han condicionado nuestro presente en América Latina y concretamente en nuestro ámbito de conocimiento han desarrollado y han impulsado fatalmente el conocimiento de estas cuestiones, por ejemplo, la cuestión del genocidio. Y ahora me voy a detener un poquito en esto, ¿no? Porque
como dije, estoy haciendo un pantallazo general, ¿no? Después nos profundizamos lo que ustedes quieran, pero un pantallazo general porque entrar en todos estos temas sería una cuestión de muchísimas horas, ¿no? Y de bastantes recomendaciones de textos para poder ahondar en cada elemento, pero estoy tratando de ahondar en los elementos que me parece que son centrales para explicar lo que voy a decir al final, ¿no? Que la cuestión de que los crímenes de Estado, como ya dije, en la visión de Chambliss, en la visión de los primeros sociólogos y criminólogos de los crímenes de Estado, en la idea de los crímenes, como dije, de piratería, de contrabando, de crímenes de sangre cometidos por los ejércitos, invasiones, etcétera, etcétera, golpes de Estado, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. El término central que predomina, ¿no? Y que es dominante en la escena epistemológica de los crímenes de Estado es el genocidio. Y uno lo entiende perfectamente porque en los códigos penales donde está la figura del genocidio, donde está reconocido, donde está legislado, donde está tipificado el genocidio, ya sea con la convención o a veces con el informe Whittaker, por ejemplo, que es mejor que la convención, es posterior, bueno, o con legislaciones locales, como pasa en muchos países, por supuesto, claramente inspiradas en la convención, inspiradas en Lemkin, el creador del concepto, etcétera. El genocidio es el crimen más grave que se puede cometer. Esto más o menos todos estamos de acuerdo en esto. No hay nadie que diga que hay un crimen más grande que el genocidio. No solo por una cuestión numérica, no estoy hablando exclusivamente de una dimensión cuantitativa, sino que Lemkin planteaba que es la dimensión cualitativa, no cuantitativa, la que hace la parte central del genocidio. No es tanto la cantidad de víctimas fatales de una matanza o una masacre la que lo convierte a esa masacre en genocidio, sino es el dolo directo. Es la voluntad y decisión de aniquilar a una identidad, aniquilar a una identidad, que luego le demos apellido a esa identidad es posterior, ¿no? Y tiene que ver con la idea de, bueno, un grupo nacional, un grupo étnico, religioso, racial, etcétera. Una identidad. Las identidades, como explicaba Lemkin, como explicaban los grandes sociólogos post-lemkinianos de la década del 50 y del 60, tienen, Benedict Anderson, por ejemplo, el hermano de Perry Anderson, tienen contornos muy difusos, ¿no? Y muy complejos, porque muchas veces las identidades en términos penales, en términos de, uno podría decir, la vulneración de ciertos bienes jurídicos, para la construcción del bien jurídico, y la idea de vulneración del bien jurídico, y la idea de, bueno, en términos criminológicos, cómo se construye un crimen, ¿no? Cómo se establece ese crimen. La palabra, el término genocidio hace relación a cuestiones identitarias y las cuestiones identitarias son muy difíciles de responder fuera de la sociología. Y eso lo entendió muy bien Lemkin, que es el creador del concepto y que al mismo tiempo fungía de sociólogo y de jurista, ¿no? Y que planteaba que estas cuestiones directas sobre la identidad las define el perpetrador directamente. Y esto los penalistas lo sabemos porque otros crímenes distintos, menos atroces, lógicamente, pero que uno puede encontrar parangones que tienen que ver con la identificación de un oprimido, ¿no? Que tienen que ver con la visión de una victimología específica, ¿no? De la víctima, ¿no? De la idea de víctima, etcétera, etcétera. Siempre es difuso, aunque uno tiene que hacerlo concreto, lógicamente, en el tipo penal, desde ya, pero es difuso en la mentalidad del perpetrador. Los perpetradores de los crímenes de Estado siempre han tenido una idea muy concreta, para nada difusa, de quiénes son sus enemigos, pero la manifiestan de forma difusa. Porque mientras más difusa, profusa y confusa es la identificación del enemigo, esto lo explicaba Zaffaroni en su famoso libro de El enemigo en el derecho penal, pero también lo dice René Girard y lo dicen muchísimos autores que han trabajado la cuestión. Mientras más confusa es la identificación del enemigo, mayor es el poder intimidante del proceso de terrorificación social. Esto quiere decir, más efecto logra mi proceso de terrorificación.
mayor efecto, mejor eficacia tiene, ¿no? Pero eso es como digo, la manifestación, pero en la idea del perpetrador eso está bien claro, quiénes son los enemigos. Luego, cómo lo establecen, cómo lo publicitan, cómo lo hacen factual, ¿no? Pero bueno, esos son los debates sobre el tema de cómo definimos genocidio, que no me voy a meter en eso porque obviamente son discusiones no cerradas, pero además muy largas de dar, ¿no? Pero lo que quería decir es que el genocidio es como el crimen estrella cuando hablamos de crímenes de Estado. Y es lógico por esta idea, ¿no? La idea que se tiene de lo cuantitativo, pero también la idea que se tiene por Lemkin y et alios de lo cualitativo, ¿no? La idea es aniquilar a una identidad colectiva. La idea es aniquilar un colectivo, así como en el homicidio, decía Lemkin, lo que se aniquila es un hombre, matar a un hombre genéricamente, un hombre, una mujer, como sabemos, matar a un otro individuo. Acá lo que es matar a un colectivo, pero no un colectivo cualquiera, no es un conjunto de personas. Un genocida, dicho en otros términos, ¿no? Un genocida no es un asesino serial. Un asesino serial es un asesino serial. O sea, uno puede hablar de la multiplicidad, de los efectos concursales, uno puede hablar de todo eso en términos penales con un asesino serial. Uno puede hablar criminológicamente de la idea de un tipo un asesino que mata en serie, asesino serial. Un genocida no es un asesino serial, aunque puede tener sus mismas características y rasgos, ¿no? Un genocida no importa cuánta gente mata, sino que las mata o las aniquila en la idea de un aniquilamiento de un grupo, en el exterminio de un grupo, porque en el aniquilamiento de esos individuos hay otra cosa que es como una especie de ultrafinalidad, en términos jurídicamente penales, que es el aniquilamiento del grupo, de ese grupo cuya delimitación es compleja siempre en términos penales, pero en términos sociológicos no. Pero bueno, ahí es donde la interrelación y bueno, la mixtura, ¿no? Entre los diversos saberes ayuda justamente a precisar estas cuestiones, ¿no? Pero en nuestro tiempo, el genocidio sigue siendo, como en los años 40, como en los años 50, etcétera, el crimen más grave que se puede cometer y el crimen sobre el que el derecho internacional construye todos sus instrumentos para prevenir que se cometa un genocidio y también para intentar reprimir los genocidios cometidos. Sin embargo, como ya hemos dicho y como todos ya sabemos, no voy a decir obviedades, aunque algunas ya he dicho, pero voy a tratar de evitar las que ya dije, que es que se están cometiendo genocidios en nuestro momento y nadie está hablando de genocidio. Entonces, los avances que ha habido en las últimas décadas, especialmente, así como empecé la charla, ¿no? Diciendo todo lo que se ha tomado prestado de la sociología de los crímenes de Estado, que ha avanzado muchísimo en los años 50, 60 y 70, a la criminología desde los años 90, porque el texto de Chambly, como dije, es del 88, 89, así como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional a secas. Pensemos en Don Dié de Babres, por ejemplo, que fue juez en Nuremberg, ¿no? Y que era un internacionalista francés, le presta al derecho penal internacional. Y esto podemos pensar en lo bueno que tiene la Corte Penal Internacional, que es muy poco, ¿no? Pero digo, concretamente con lo que pasó con el genocidio en Gaza, ¿no? Em, y sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos un problema también semántico y retórico. Sin embargo, a pesar de los avances, tenemos que hoy los genocidios se cometen, pero se prohíben que se les llame genocidio. Entonces, cometemos un genocidio, pero impedimos que le pongan el nombre, porque sabemos que el nomen iuris, digo, el, eh, el gobierno de Israel lo sabe porque lo explota con el caso del Holocausto hasta límites insospechados. Entonces sabe que el nombre tiene una potencia política y retórica fuerte. Entonces, aún cometiendo un genocidio en términos clásicos, en términos eh, eh, canónicos, ¿no? Como los que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, se dice que no lo es. Y la academia occidental, generalmente, en muchos casos financiada por el gobierno de Israel directamente, eso, muchísimos de nuestros académicos, de nuestros colegas
de departamentos de estudio de nuestras universidades están, como sabemos, directamente, ostentosamente financiados por el gobierno de Israel, por la Universidad Hebrea de Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, impiden que se diga que lo que el genocidio que se está produciendo es un genocidio. E impidan que usemos el término aniquilamiento para hablar del pueblo palestino. De hecho, la palabra palestino, el término palestino ya no se puede usar en muchísimos ámbitos. Hay programas como Palantir, por ejemplo, que es parte de la tecnología militar israelí, que están incorporados en la mecánica cotidiana de los medios de comunicación y de las redes sociales, ustedes lo pueden ver con las redes sociales, donde si ustedes ponen la palabra genocidio e Israel juntos o cerca, ¿no? Ya directamente el programa actúa censurando. Entonces ya parece como algo conflictivo, algo que puede ser violento, que hay que quitarlo de las timelines de las redes sociales o directamente censurarlo si es algo que aparece en la universidad. Si ahora estuviera funcionando Palantir con nosotros, todo lo que yo estoy diciendo no saldría. Y eso pasa en muchas universidades, eso le pasó a muchos colegas. Hay colegas británicos y colegas norteamericanos y colegas de diversas partes de Europa que han denunciado esto, como Susana, como Albanese, ¿no? Francesca Albanese, ¿no? La relatora de Naciones Unidas, que han denunciado y siguen denunciando esto, y sin embargo, ni poder denunciar se puede, ¿no? Ni se puede denunciar siquiera. O sea que es mucho peor este estado de cosas en el que estamos actualmente, esta dictadura global, ¿no? De personajes siniestros de la ultraderecha, de la extrema derecha que gobiernan el mundo hoy en día, que la época de Hitler y de Mussolini y de Franco, porque por lo menos en esa época la tecnología no lograba esto que logra ahora, ¿no? Una censura absoluta y total, una mancomunada, un mancomunado esfuerzo para embrutecer tanto a la población, para embrutecer y estupidizar tanto a la gente que ya ni siquiera importe cuando sucede un genocidio. Esto es muchísimo peor que en la época de Hitler. Esto es muchísimo peor que lo de Mussolini y lo de Franco. Entonces, es muchísimo más urgente trabajar y estudiar y analizar los genocidios que hoy se cometen, los crímenes de Estado que hoy se cometen, que inclusive los que pasaron en la posguerra, los que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, porque esos ya están muy estudiados y son el modelo sobre el que estudiamos lo del presente, lógicamente. Pero es mucho más importante hoy, porque las tecnologías, y no me refiero solo a las tecnologías técnicas propiamente dicho, ¿no? Propiamente dichas, sino tecnologías en términos Foucaultianos, ¿no? Así como Michel Foucault hablaba de tecnologías de herramientas, ¿no? De cajas de herramientas, de tecnologías, de formas de manejar la burocracia, el poder y el entendimiento público sobre eso, es decir, las ideas sobre eso, tecnologías en ese sentido que hoy son, bueno, las herramientas básicas y comunes para poder alterar la percepción, para poder alterar el discurso y el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que las criminologías de crímenes de Estado y criminologías críticas y el derecho penal internacional en esa línea han trabajado intensamente en las últimas décadas, hoy en día seriamente en duda porque muchos se han callado, lógicamente, con lo que está pasando, por todo esto que estoy diciendo y por miedo a la censura, por miedo al ostracismo, por miedo a la defenestración pública, etcétera, etcétera, terminan silenciando sus voces y no hablando de ciertos temas. Entonces ya nadie habla de los genocidios que se cometen hoy porque hay miedo a hablar de eso, hay temor a hablar de eso. Y esto me parece, lo más grave que nos puede pasar a nosotros como abogados, como juristas, como académicos, como miembros de las universidades, de los centros de estudios, denunciar esto es fundamental porque esto acaba con las universidades. Entonces la pregunta de por qué ya nadie estudia en las universidades. Nosotros hoy en la Argentina, en este momento, me acaban de pasar los datos ayer, anteayer, los datos oficiales de las encuestas de ¿cómo se llama? De, em, bueno, de inscriptos de la universidad y de la Facultad de Derecho en particular, han bajado, cada año están bajando, ¿no? Cada vez hay menos inscriptos en las facultades de Derecho de todo el país, y en las privadas y en las públicas, mucho más en las privadas, porque obviamente es una crisis económica y la gente no tiene plata para pagar las matrículas, ¿no? Pero los niveles de matriculación están en sus niveles más ínfimos.
¿Y por qué es eso? La pregunta, ¿por qué la gente no estudia? ¿Es una época de estupidez? Sí, bueno, claro, es una época de estupidez, lógicamente, ya lo sabemos. Es una época de crueldad, es una época de estupidez, una época de idiotez generalizada. Sí, es una época de incultura, es una época de vindicación de la barbarie en sentido de ser anticivilizatorio, ¿no? Entonces, la vindicación de la ignorancia, la vindicación y el elogio de la incultura, el elogio de la ignorancia, el elogio de todo eso tiene que ver, lógicamente, pero también porque eso mismo y los procesos de censura que ya describí llevan a que el pensamiento, y el pensamiento crítico en particular, porque uno puede decir, hay pensamiento que no sea crítico, todo pensamiento tiene que ser crítico, si no, no existe como pensamiento, no tiene posibilidad de existir en las universidades, porque además están desfinanciadas, porque además la gente tiene que sobre trabajar, tener cuatro o cinco trabajos para poder sobrevivir. Entonces, si tiene que trabajar en cuatro o cinco lugares, no puede estudiar. Estudiar, como todos sabemos, requiere tiempo, requiere un cierto estatus de privilegio, lógicamente. Eso pasó siempre. Y, lógicamente en otras épocas fueron mucho más privilegiados los que podían estudiar, inclusive. Pero sin embargo es una constante histórica. Y esta constante histórica ha hecho que esta londuré de los privilegios que la universidad termine siendo un lugar de privilegios, mucho más que antes en este punto, menos que en el siglo XIX, pero más que hace 2 décadas atrás. Entonces esto quiere decir que cada vez importa menos lo que sucede en estos ámbitos, lo que decimos nosotros. Y bueno, entonces uno es una voz que clama en el desierto. Será la travesía del desierto, como se decía, ¿no? La travesía del desierto es justamente como Casandra, ¿no? Casandra en el sentido de homérico, ¿no? La Casandra de la Odisea y de la Ilíada, la Casandra, la hija de Príamo, que justamente lo que hace es decir y avisar de las barbaries y de las situaciones catastróficas que vienen y nadie le cree. Bueno, terminamos siendo Casandra, los pensadores críticos, los profesores universitarios, terminamos haciendo una travesía en el desierto que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero el gran problema es que con la travesía del pensamiento crítico en el desierto, se acaba el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, puede sobrevivir bajo otros formatos, puede reaparecer dentro de algunas décadas, pero en nuestro presente la desaparición ya civilizatoria es inminente. Y esto quiere decir que los criminales de Estado han triunfado. Y claro que han triunfado. Y ya todos los ejemplos que tenemos a mano nos dan la pauta de que han triunfado. Y nos dan la pauta probablemente de que nunca dejaron de triunfar. O sea, si alguna vez pensamos en la década del 90, por ejemplo, a comienzos de este siglo, ¿no? Los años dorados que nos tocó, por ejemplo, la gente que tiene mi edad, yo tengo 45 años, o sea, la gente de mi generación vivimos los años dorados de nuestra época hace 20 años atrás, ¿no? No en términos biográficos, que también, sino me refiero en términos generacionales, políticos generacionales, y eso se acabó, ¿no? Lógicamente. Pero aún los que en los 90 o a comienzos del siglo pensaban de que los genocidas eran juzgados en Nuremberg, también se equivocaban, ¿no? Porque los que estudiamos los procesos de Nuremberg sabemos que en Nuremberg, en los procesos de Nuremberg, en los muchos juicios que llamamos los juicios de Nuremberg, terminaron siendo condenados muchísimos menos criminales de guerra y criminales genocidas y criminales de lesa humanidad que los que realmente tendrían que haber sido condenados, ¿no? Fueron muchos más los impunes que los condenados. Y no solo con el nazismo, también con las otras experiencias, con Mussolini, con el fascismo, con el franquismo, donde nadie fue juzgado ni condenado nunca. Todos los criminales de guerra, genocidas y criminales de lesa humanidad de la España franquista mueren en sus propias camas, ¿no? Y además con honores de Estado. Ni siquiera fueron juzgados o intentados ser juzgados casi nunca. Así que todo eso, en Turquía, los responsables del genocidio armenio, también, igual, etcétera. Bueno, y uno puede seguir los ejemplos históricos que también hablan de que en el pasado, también los criminales de guerra, los criminales de lesa humanidad triunfaban y triunfaron. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué sirve estudiar todo esto si finalmente no sirve para nada? O sea, ¿de qué sirve analizar y estudiar todo esto? Porque uno
pretendía, antes de que vivamos esta época atroz, que la, eh, que la necesidad de todo eso, que el efecto de esos estudios de alguna manera se convierte en un efecto preventivo, ¿no? Toda criminología estudia crímenes. ¿Para qué? ¿Para qué estudia la causalidad de los crímenes la criminología? De todos los crímenes o de algunos, ¿no? Pero ¿para qué? Estudia la causalidad de los crímenes para estudiar una regularidad de violencia criminal y estudiar los efectos preventivos de la pena y los efectos preventivos de políticas criminales diversas a la pena. Es decir, en otros términos, es que uno estudia los crímenes para prevenirlos, lógicamente, ¿no? Si uno estudia criminología es para que en una sociedad determinada existan cada vez menos crímenes, ¿no? Que la violencia asociada al crimen y al castigo se reduzcan a su mínima expresión. Lo mismo sucede con los genocidios, ¿no? Y con los crímenes de Estado, ¿no? Aunque a una escala todavía mucho mayor, uno estudia lo que Hitler hizo para que nunca más exista Hitler. Sin embargo, Hitler está en Tel Aviv, en Israel, y puede hacer cosas más terribles que las que el propio Hitler hizo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Si por un lado decimos que lo hacemos para que no existan Hitleres, ¿no? En el mundo, Mussolinis y Francos, y sin embargo hay al por mayor, y cada vez más idiotas y más estúpidos, y más violentos inclusive. Entonces, ¿de qué sirve si estudiamos la dictadura argentina para que no haya más Videlas y tenemos Mileis, ¿no? Entonces, peor todavía, porque digo, un nivel de estupidización todavía mucho más brutal. Entonces, bueno, digo, ahí es donde la pregunta es todavía mucho más capciosa, ¿no? Uno estudia esto con el efecto preventivo, pero cuando uno se da cuenta que el efecto preventivo no se logra, la pregunta sería, ¿persistimos en el intento o desistimos del intento? Bueno, yo obviamente la respuesta, si no, no estaría hablando con ustedes en este momento, la respuesta obviamente va por la primera idea, la idea de persistir, la idea de que uno entiende de que la historia tiene estas idas y vueltas, tiene estos corsi y ricorsi, y efectivamente hay travesías en el desierto que son mucho más fructuosas que la declamación desde una montaña, ¿no? Entonces, yo creo concretamente, personalmente, de que el esfuerzo vale la pena, aunque uno no vea siquiera en su propio curso vital los efectos de ese esfuerzo. Pero los esfuerzos valen la pena porque la acumulación histórica y la acumulación del pensamiento y la acumulación de la sabiduría de la ciencia, del conocimiento de nuestra área, se hace por acumulación, se hace por comparación, se hace por el cúmulo de investigadores que han trabajado a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, muchos mueren sin ver los resultados de esas investigaciones, de esos campos de estudio, pero a la larga, quizá a la muy larga historia, se pueden ver. Otros verán los resultados. Así que mi conclusión es que hay que hay que persistir en el intento de explicar la brutalidad de nuestro tiempo, de explicar la idiotez de nuestro tiempo, aunque le expliquemos a los idiotas. ¿Se le puede explicar la idiotez a los idiotas? No sé. De hecho, es algo que de alguna manera es lo que hacemos en nuestro tiempo, ¿no? En esta era. Eh, pero vale la pena intentarlo, por lo menos. Quizá esa sea la respuesta final. Bueno, nada, si hay preguntas y demás, me gustaría que vamos directamente a esas cuestiones. A ver. Matías, brillante. Como siempre, muchas gracias por la exposición. Y bueno, pero hora avanzada, igual creo que habrían algunas preguntas que van a formularse en base a la exposición. A Bien. ver, el público, ¿alguna pregunta, por favor? A ver, Alison, levanta la mano, ¿no? Ajá, a ver, adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarle, doctor, justamente yo leí el tópico de Eugenio Zaffaroni, la palabra los muertos, justamente, y ahí él critica mucho el tema de, eh, creo que fue uno de los Hutus con otra tribu. Ah, sí, ¿Usted el caso de Ruanda. sí, qué Mm. pensaría sobre ese tópico, usted?
No, bueno, eso fue un genocidio tremendo y fue un genocidio casi, uno diría, en regla canónica, ¿no? Es decir, fue uno de los genocidios que se da de una manera como lo planteó Lemkin, porque eran dos tribus del mismo lugar que era una cuestión étnica, no era racial, pero era étnica y también era religiosa, pero también era política. Eso es lo interesante que dijo el tribunal de la Yugoslavia, el tribunal, perdón, de Ruanda, ¿no? Que es contemporáneo, como sabemos, al de la ex Yugoslavia, ¿no? El Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas de Ruanda termina diciendo esto, ¿no? Es un genocidio y es un genocidio desde muchos puntos de vista, pero lo que explica Zaffaroni en La palabra de los muertos y lo que, bueno, lo que dicen los estudiosos, hay muchísimos libros muy importantes sobre ese genocidio. Esa es otra cosa interesante para decir, interesante y sarcástica en realidad, ¿no? Los genocidios producen muchos muertos. Los genocidios producen mucho dolor que se acumula en el tiempo. El caso de Ruanda es un ejemplo, pero el caso nuestro, argentino, es otro, el caso de Sudáfrica es otro. Se acumula en el tiempo y genera efectos terribilísimos para las generaciones que todavía no sabemos que van a existir. Pero también produce una abundante bibliografía. O sea, uno decir, los genocidios también producen, entre las cosas que producen, buenas, malas, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Pero producen mucha bibliografía, mucha. Y el de Ruanda produjo mucha también. Entonces hay muchísimos libros muy buenos, muy específicos, muy detallados, muy buenos, que los van a encontrar en todas las bibliotecas virtuales sobre el genocidio de Ruanda, hablando un poquito de eso. Pero Zaffaroni hace hincapié en una cuestión que quiero decirla para marcar este punto de inflexión que tiene Ruanda por sobre los otros genocidios, que fue la destacada importancia del mundo mediático. La radio de las Mil Colinas es la radio que en esos pueblos de Ruanda se dedicó a generar el odio de un grupo hacia otro. Se dedicó a sembrar el odio que después termina en las matanzas genocidas, que termina en el genocidio. Y los periodistas y los empresarios de la radio de las Mil Colinas fueron condenados como genocidas. Esto es muy importante, porque esto no pasó en Chile con el Mercurio. Esto no pasó acá con los diarios de Argentina, debería haber pasado, ¿no? Es decir, condenarlos por haber ocultado el genocidio, ¿no? Pero también por antes de que se produjera, por haber creado las condiciones objetivas y subjetivas para que se produjera el genocidio. Entonces los medios de comunicación direccionados específicamente para fomentar el odio. Fíjense que hoy es lo que hacen los gobiernos de estos payasos mediáticos como Milei, que finalmente Milei es un payaso mediático. ¿De dónde salió Milei? Nadie sabía hasta que ganó la presidencia quién era Milei. Ahora, bueno, ahora ya sabemos lamentablemente quién es, pero era un payaso mediático que salía en televisión haciendo chistes y diciendo estupideces, como las mismas que dice ahora siendo presidente, pero en la televisión. Entonces, la responsabilidad de los medios que prohijaron esa imagen del loquito que habla solo para que haya rating y que ese loquito termine siendo presidente de una nación y fomentando un odio hacia un colectivo determinado, hacia un colectivo indeterminado en realidad, ¿no? Pero bueno, hacia los que no piensan como él, bueno, es parte de un proceso de lo que Zaffaroni llama el plantar las semillas de un genocidio. Es decir, en Ruanda lo que pasó es que se ve muy claramente, pero también sucedió antes, o sea, sucedió con el genocidio nazi, sucedió con el genocidio armenio, pero se ve en Ruanda muy específicamente con esta radio que un grupo mediático se dedica a crear el odio hacia un tipo de personas que después son aniquiladas. O sea, lo que la radio dijo es lo que se hizo. Y ahí se ve la complicidad, ¿no? Así que en ese caso es muy concreto. Sí, Bianca, a ver. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto haberlo escuchado realmente. Yo tenía más bien consultas relacionadas a un artículo, por ejemplo, de Ferraioli sobre los crímenes globales. Sobre este objeto de la criminología, estuve leyendo esto y justamente habla de una criminología mundial y hablar de, o sea, me quedaron dudas respecto a qué finalmente termina o cuál debería ser la posición de la criminología crítica en específico sobre los crímenes de Estado
y cuál sería el objeto de estudio respecto a esto, ¿no? Y otro de los aspectos que me llamó poderosamente la atención fue esta idea de que el derecho penal no basta, ¿no? En, por ejemplo, en el Perú mucho se ha discutido sobre los crímenes de lesa humanidad, el Mm, concepto tal de cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma y demás. Pero leyendo este artículo, al menos, no sé si lo he entendido bien, pero puedo interpretar de que en realidad el derecho penal o bueno, la posición de la criminología crítica es más bien cuestionar estos conceptos que no bastarían para definir lo que es finalmente o definir un crimen de lesa humanidad, ¿no? O los crímenes cometidos incluso por el Estado, ¿no? Eso era sustancialmente mi duda respecto al objeto de la criminología crítica y básicamente su posición sobre ello, ¿no? Gracias. bueno, gracias. Bueno, interesante lo que traerá Fernayoli, porque yo ya lo traje con los poderes salvajes y vos lo decís con la criminología global, esta criminología de la tierra, ¿no? Esto que habla él ahora, ¿no? Que es muy interesante, pero que no es novedosa. A mí lo que le critico a Ferrajoli en esto es que Ferrajoli dice algo muy interesante, obviamente, y la cual, por supuesto, estamos de acuerdo, pero sin decir que todo eso ya se dijo muchísimo tiempo antes, ¿no? Entonces Ferrajoli hace como que él inventa todo eso. Está todo bien con Ferrajoli, lo queremos un montón y lo admiramos un montón y es nuestro maestro, pero claramente cuando uno hace este tipo de estudio, uno tiene que decir que esto ya se dijo hace muchísimo tiempo y esto ya es, de hecho, el sistema internacional. Entonces, no, crear otro sistema internacional distinto al que existe es ayudar a estos payasos como Trump, como Milley, a destruir a Naciones Unidas, a destruir lo que ya existe, que puede ser muy deficiente, ¿eh? Ojo, tiene muchos errores. Naciones Unidas está pletórica de errores, pero no es el camino destruir y armar otra cosa nueva, como quiere hacer el loco de Trump con esto del Board of Peace, ¿no? Que es la juntada de todos los genocidas que destruyeron Gaza para supuestamente reconstruirla y para reemplazar a Naciones Unidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con posturas que al final terminen ayudando a la postura de Trump, ¿no? O de los payasos como Trump, ¿no? Entonces, no ayudar a estos idiotas, ¿no? Que ellos si quieren destruir, lo destruyan solos, no brindarles asistencia. Pero eso no quita, una cosa no quita la otra, ¿no? Eso no quita que tengamos que criticar eso que existe. Yo creo que hay que criticarlo para fortalecerlo, no para destruirlo. Entonces, ¿qué hace la criminología crítica? Lo primero que quiero decir es que la criminología crítica como tal no es unívoca, hay muchas criminologías críticas. Entonces no puedo responder por una criminología crítica porque no. Hay que decir, ponerle nombre y apellido. Criminología crítica hay 100, 200 doctrinas de criminología crítica vigentes hoy en día. Entonces, si vamos a ser más precisos y me decís que cuál es el objeto de la criminología de los crímenes de Estado como criminología crítica, entonces es lo que dije hace un rato. Es decir, el objeto de la criminología de los crímenes de Estado como una vertiente de las criminologías críticas es efectivamente estudiar la regularidad histórica de los crímenes de Estado, la regularidad histórica en cuanto a su facticidad, pero también la regularidad en cuanto a su juzgamiento, en cuanto a su juridicidad, en cuanto a su posibilidad de existencia fenomenológica y jurídica para que no se repitan. Ese es el objeto de esto. Ese es el objeto son los crímenes de Estado del pasado y los discursos que pretenden instaurar crímenes de Estado nuevos. Ese es el objeto. Y el objetivo es que no sucedan más, es decir, que no haya más crímenes de Estado. Por supuesto que nunca, así como no existe una sociedad sin crímenes, tampoco va a existir una sociedad sin crímenes de Estado. O sea, creer que el día de mañana, si todos nos portamos bien, no va a haber genocida, es absurdo, porque siempre va a haber alguno, un país, siempre va a haber un individuo, un grupo, una empresa que quiera cometer genocidios. Entonces no es que va a desaparecer el genocidio, es que hay que reducirlo a su mínima expresión, como todos los crímenes, ¿no? Es decir, tratar de evitarlos, de prevenirlos y de castigarlos también, pero esencialmente prevenirlos, porque cuando los castigamos, cuando ya pasaron, ¿no? Entonces hay que tratar de que no sucedan. Entonces, es la famosa pregunta de Adorno, ¿para qué hacemos filosofía? Decía Teodor Adorno, ¿no? Para que no vuelva a existir Auschwitz, ¿no? ¿Para qué hacemos poesía? Decía la primera, ¿no? La paráfrasis, ¿no? Para que no suceda Auschwitz, ¿no? ¿Para qué hacemos derecho penal internacional?
¿Para qué estudiamos Nuremberg? ¿Para qué estudiamos el genocidio nazista? ¿Para qué estudiamos el genocidio que Israel está cometiendo todavía en su mismo territorio, en el territorio de los países ocupados, ¿no? por el Estado de Israel? ¿Para qué estudiamos los crímenes que el delincuente y criminal de Trump comete en su propio país, Minnesota, por ejemplo, y en los países del resto del mundo? ¿Para qué? Para que no existan más Hitler, para que no existan más Trump, para que no existan más Netanyahu, para que no existan más Milei, para eso. ¿Lo vamos a lograr? Bueno, yo creo que no, pero bueno, por lo menos no por ahora. Pero bueno, hay que, como dije recién, persistir en el esfuerzo para que las generaciones venideras por lo menos no vean a estos personajes tan siniestros en el día a día, ¿no? Sí, Rodrigo. Buenas noches, Matías. Ah, ¿Se me escucha? ¿Cómo sí, estás? se escucha. En primer lugar, bueno, eh, felicitarte por esta gran exposición. Y de hecho, eh, bueno, te iba a hacer una pregunta y la voy a formular, pero creo que se respondió con la última parte de la conclusión, pero igual me quedó una interrogante, ¿no? Estamos en un contexto donde pues el discurso punitivo va ganando fuerza, ¿no? Y a propósito pues de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, creo que eso puede leerse como un acto de punitivismo extremo que no solo normaliza el uso de la fuerza, sino también la extraterritorialidad, ¿no? ¿Cómo puede la criminología crítica ofrecer marcos teóricos y prácticos para contener o cuestionar ese discurso y sus consecuencias, especialmente frente a una reacción social bastante pasiva o condescendiente, ¿no? Y creo que en la última parte de tu exposición hablabas de persistir, ¿no? Cuando hablas de persistir entiendo yo que es alabanza el discurso punitivo, ¿hace referencia a una persistencia académica o una persistencia de militancia jurídica? ¿O qué forma de persistencia realmente eficaz frente a un punitivismo que opera a una escala estatal y geopolítica, ¿no? Esa vendría a ser mi respuesta, perdón, mi pregunta, Matías. Bueno, muchas gracias. Muy buena la pregunta. Un poco la contestás vos mismo, ¿no? O sea, en la propia pregunta está la respuesta. Y me parece que la persistencia es todo lo que vos dijiste, ¿no? Es académica en el sentido de denuncia de esto que sucede, porque si ni siquiera lo denuncia, porque acá hay dos posturas. O sea, fíjense si han leído y si no, léanlo, porque es uno de los mejores pensadores de esta época. Es muy difícil encontrar pensadores de nuestra época que nos den aliento, ¿no? De hecho, yo no estoy, en este momento no estoy dando aliento ninguno, estoy diciendo que todo esto es terrible y va a ser peor, ¿no? Pero yo creo que el aliento, a mí por lo menos, me lo dio este pensador italiano que está tan en boga, ¿no? Que es Franco Berardi, ¿no? Llamado Bifo. Si no han leído, lean cualquiera de sus libros, pero el Desertemos, que es uno de sus últimos libros, es muy interesante porque a la pregunta de Rodrigo, Berardi respondería, hay que desertar, o sea, hay que irse, pero el irse no es, me voy a los cuarteles de invierno, ¿no? Me voy a esperar que la tormenta pase, no, me voy de los lugares donde mi presencia se convierte en un apoyo tácito al discurso de los genocidas. ¿Sí? Donde al final mi propia, por ejemplo, esto en términos más concretos sería, por ejemplo, participar de un debate académico en el que todos los miembros del debate sean financiados por el gobierno israelí, como pasa muchísimas veces, ¿no? Si yo voy a un lugar así, estoy dando legitimidad al discurso genocida, por más que yo vaya a decir algo contrario, ¿no? Porque primero me van a manipular, me van a censurar, me van a atacar, entonces, y además todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra, por ende, entonces, no ir a ese tipo de lugares, ¿no? No participar de ciertos debates que ya están escritos con anticipación, no participar donde las reglas del juego están amañadas. Por eso lo que dice Rodrigo es cómo hacemos frente a lo que pasó con Venezuela. Pero no solo eh, el, el secuestro de un presidente, sino la invasión a un país, lógicamente. Pero si ya pasó hace 2 años atrás que en el Ecuador se invadió la embajada de México y nadie dijo nada. Ustedes lo saben mejor porque les pasó a ustedes, ¿se acuerdan con Fujimori y la embajada de Japón? ¿Se acuerdan del incidente de la embajada de Japón? Pero bueno, eso fue en una dictadura como la de Fujimori, entonces, pero en democracia, aunque lo que pasa en Ecuador está muy lejos de ser democracia y mucho más de ser Estado de Derecho,
pasó y no pasó nada. O sea, sí, México hizo sus críticas, su queja, pero normalizaron que se violara la independencia, la autonomía de una embajada, la soberanía de un país con lo que se hizo en Ecuador con la Embajada de México. Y eso fue el prolegómeno a que pasara lo que pasó en Caracas y a que nadie le importe. Entonces, esto es muy interesante porque es cómo hacer para frente a ese que nadie le importe, ¿no? Frente a esa situación de, como mínimo, yo no digo que estén de acuerdo, que en muchos casos será que sí, pero si no, como mínimo que no me interese. Bueno, porque sobre eso, como explica Berardi en sus otros libros, ¿no? Como la semiótica del capitalismo eh, actual, que hace que se vaya educando en crueldad a la gente, ¿no? Entonces, cómo se persiste en tratar de desarmar eso? Zaffaroni lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, no es solamente estudiar los crímenes de Estado, y en el caso de Venezuela, estudiar como criminólogos de crímenes de Estado y criminólogos críticos, lógicamente, estudiar los discursos de Donald Trump, los discursos de Marco Rubio como criminales de Estado, ¿no? Es decir, bueno, son criminales de Estado. Estudiemos sus discursos como estudiamos los de Hitler. O sea, estudiamos los discursos de Hitler para ver cómo Hitler fue diciendo y haciendo lo que su mentalidad genocida iba imponiendo. Bueno, si vemos los discursos de Marcos Rubio y de Donald Trump y de todos sus payasos alrededor, vamos a ver un discurso genocida muy idéntico al de Goebbels, al de Hitler, al de Mussolini, al de Stalin, al de Franco. Entonces creo que hay que hacer esa relación, porque como explicaba Lemkin, en esta materia la comparación lo es todo, lo comparativo lo es todo. Entonces, comparar, miren, que lo que dice Marco, ¿cómo es este idiota de Rubio? Es lo que decía Goebbels, es un Goebbels de nuestro tiempo, con la diferencia que Goebbels era bastante más ilustrado, lógicamente, a pesar de que era un tipo que no había leído un libro de corrido, pero era bastante más ilustrado que este señor que no puede hablar de Rubio, ¿no? O menos de Trump, ¿no? Que es un tipo completamente analfabeto, completamente analfabeto. Em, Así que creo que hay que estudiar esos discursos desde una perspectiva crítica y comparativa para saber qué pasó en la historia cuando hubo discursos similares o exactamente iguales. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que hubo 6 millones de muertos. ¿Qué pasó? Que hubo campos de concentración. Bueno, en Estados Unidos hay campos de concentración ahora. Todos sabemos en América Latina, especialmente porque conocemos gente que está detenida en los campos de concentración del ICE, ¿no? De esta policía migratoria ilegal de Trump. Y bueno, como hubo campos de concentración en Estados Unidos contra los japoneses después de Pearl Harbor, por ejemplo. O bueno, o antes con los pueblos originarios, qué sé yo. Bueno, lo que quiero decir es que también hay otra perspectiva en lo que dijo Rodrigo, que es estudiar lo que decía recién con respecto a lo que decía Allison, ¿no? De los crímenes de Ruanda, la perspectiva criminológica mediática. Y esto Zaffaroni viene insistiendo desde los años 80. Es decir, que para que sea posible lo que está pasando hoy, tiene que haber una complicidad mediática mucho más profunda, semióticamente profunda, ¿no? Semiológicamente profunda, tecnológicamente imbuida, como la que hay hoy y no había hace 30, 40, 50 años atrás. Entonces, hoy las tecnologías de persuasión, como las tecnologías de inteligencia artificial, terminan siendo los modos en los que se educa a la gente en la aceptación de los crímenes de Estado. Entonces, la persistencia en el pensamiento crítico y la criminología crítica es estudiar también esos discursos, no los discursos solamente de Rubio y de Trump y de Milley y de Netanyahu y de Hitler, sino también de los periodistas de todos nuestros países, los periodistas de Estados Unidos, los periodistas europeos que legitiman eso y que lo vemos todos los días, ¿no? Cómo construyen una mentira para convertirla en noticia y cómo usan ciertas palabras y no usan otras palabras. Esto de no decir que lo que Israel hace es un genocidio, hablar de una guerra. ¿Cómo puede decirse que lo que sucede eh, en el, contra el pueblo palestino en Gaza es una guerra? ¿Una guerra de quién contra quién? Explíquenme, ¿cómo puede ser una guerra? Y sin embargo, ustedes ven que todos los medios hablan de la guerra en Gaza, de la guerra en Gaza. ¿Qué guerra en Gaza? ¿Cómo puede ser guerra eso desde ningún punto de vista? De derecho internacional, de derecho, de semiótica básica, es una guerra. Es un genocidio.
Y sin embargo, se dice que es guerra. Y entonces, cuando el periodista usa la palabra guerra para describir un genocidio, está haciendo un daño enormísimo, no solo a su profesión, lógicamente, ya nadie cree en los periodistas, sino un daño enormísimo a las generaciones futuras, porque está destruyendo una palabra y está encubriendo un genocidio. Entonces, ahí, tenemos que estudiar eso tenemos que hacer. La persistencia es eso, la persistencia crítica de denunciar, aunque la denuncia sea una travesía en el desierto. Denunciar, aunque nuestra palabra no la escuche absolutamente nadie. Denunciar, aunque hablemos como Casandra y nadie nos escuche, pero denunciar, denunciar y denunciar y decir la complicidad y decir exactamente todo lo que pensamos sobre esto. Bueno, como verán, nada de mis discursos es algo positivo, ¿no? Así que me feliciten, yo no sé de qué les agradezco igual, pero no sé de qué, porque la verdad es que no hay nada para felicitar y no hay nada para alegrarse de nada, ni para nada, es todo muy terrible el panorama, es para preocuparse muchísimo, es para ocuparse también de todo esto y como decíamos, es para persistir. Les recomiendo que lean a Berardi, porque es un pensador, es un filósofo italiano muy conocido en nuestro tiempo, un hombre ya que viene del operaísmo italiano de los años 70, que estuvo con Deleuze, con Guattari, con toda esa gente, y es un personaje, me parece muy interesante para pensar lo que nos pasa hoy, no solo en Italia, en Europa, sino efectivamente a nivel global, para pensar cómo nuestro discurso puede persistir, como decíamos, en una lógica destructiva absoluta. ¿Cómo podemos ser esa voz que clama en el desierto? ¿Cómo podemos ser esa, ese tábano persistente que está ahí molestando a un poderoso, tremendamente poderoso? Entonces, todas estas problemáticas, estas situaciones conflictivas, hay que trabajarlas con mucha intensidad y con mucha persistencia. No hay que darse por vencidos. Hay un poeta argentino que acá es muy conocido, que se llamó hace muchos años Pedro Palacios, conocido como Alma Fuerte. O sea, de hecho hay pueblos y hay una banda que se llama así, como este poeta, Alma Fuerte. Alma Fuerte decía, en un poema muy famoso, decía, es su seudónimo, ¿no? Alma Fuerte decía, no darse por vencido ni aún vencido, ¿no? Así que ni aún vencidos hay que darse por vencidos, hay que persistir. Esa es la conclusión final. Bueno, les agradezco mucho, les recomiendo leer a Bifo Berardi y muchas gracias Marcos por la invitación. Y bueno, nada, qué sé yo, No, un lamento gustazo. traer malas noticias. No, de eso se trata, más bien, de poder Eh, reflexionar, así sean, las cosas estén cuesta arriba todavía. Un gusto, Bueno, y siempre. otra cosa que quiero decir, perdón Marcos que te Claro, interrumpa, digo, a ver, nosotros somos penalistas, ¿no? Entonces, en el penalismo nunca hay buenas noticias. O sea, claro. nosotros desde que nos formamos, es decir, ¿cuándo el penalista puede dar buenas noticias? Nunca, porque siempre hablamos de cosas terribles como la Gestionamos violencia, como el sentimiento, delito y el ofrecemos castigo. de violencia, o sea, ¿qué Por podemos? eso. Así que estamos acostumbrados también a esto, ¿no? Así es, Sí, somos como aves de mal agüero a veces, pero que por lo menos a veces exactamente. intentamos dar algunas contenciones. Siempre un Exactamente. gustazo escucharte, Matías, y gracias por acudir a la convocatoria, por ilustrarnos y cualquier cosa también para apoyar. Siempre estamos aquí desde Perú, claro que Bueno, sí. muchas gracias, Marcos. Decirle a los que me están escuchando que me pueden seguir en las redes sociales con mi nombre, Matías Bailón, me pueden buscar y ahí me pueden preguntar algunos de los textos que cité por recomendaciones o a través tuyo, si no. ¿M? Ah, no, claro que sí, por supuesto. Sigan a Matías en las redes, por favor, es un profesor calificadísimo en Buenos Aires y en Latinoamérica y por supuesto siempre hay mesas de diálogo. Eh, Bueno, muchas un gusto, gracias. Matías. Gracias, Gracias, gracias por Marcos. Muchas todo. gracias a todos, ¿eh? Fuerte Bueno, abrazo hasta luego. a todos Chau, y a todas. chau. Bueno, solo para precisar que quizá por interno, Rodrigo, viendo la organización como tal también, se van a estar dando las pautas, entiendo, de los libros, de la tramitación de diplomas que entiendo que forman parte de la organización. Bien, bueno, eso habría sido todo con el curso. Gracias por todo, espero se haya disfrutado el contenido de cada sesión. Buena noche.